Bienvenidas, bienvenidos a esta dosis de información en vacunas. La UNAM ha reunido a las y los especialistas más reconocidos, con información verificada, actualizada y en contexto sobre vacunas. Entrevisté a la doctora Cecilia Guerrero sobre la vacuna de herpes zóster. La primera pregunta fue: ¿qué vacunas aprobadas existen contra herpes zóster y cuáles son las compañías farmacéuticas que las desarrollan? Tenemos dos vacunas disponibles. Una de ellas es creada por Merck Sharp & Dohme, que es la vacuna Zostavax, que es una vacuna de virus vivos atenuados, y otra que es la vacuna de GlaxoSmithKline Shingrix, que es una vacuna recombinante, la cual está dirigida contra la glicoproteína E del virus. Y después preguntamos cuál sería entonces la composición de estas vacunas y cómo generan protección. La primera es de virus vivos atenuados y podríamos hacer una comparación con otras vacunas como sarampión, papera, rubéola, por ejemplo, o la misma varicela. Entonces, lo que utilizamos es un virus que es el virus OCA-Merck en la vacuna, que es la que va a ser la parte antigénica y la que va a ser la proteína o el virus que nos va a montar una respuesta de defensa. Este virus, lógicamente, se pasa en la vacuna, pero no va a provocar enfermedad en el paciente porque es un virus atenuado. En cambio, en la otra vacuna, que es un método recombinante, lo que usamos es esta glicoproteína E específica para mandar la señal para que la célula que nos va a dar la respuesta de defensa produzca estas defensas o anticuerpos contra el virus del herpes zóster. La vacuna de Zostavax, que es la vacuna de virus vivos atenuados, se pone solamente una vez en la vida. La vacuna Shingrix, que es la vacuna recombinante, el esquema es de 2 dosis. Se aplica en la primera, digamos el día de hoy, por decirlo, y la segunda se aplicaría 2 meses a 6 meses después de la primera. Yo tengo esa ventana abierta entre los 2 meses y los 6 meses para aplicarme el refuerzo. Y le pregunté a la doctora cuál sería la eficacia y seguridad que otorgan este par de vacunas en la prevención del herpes zóster y particularmente en las neuralgias posherpéticas. La vacuna de virus vivos atenuados solamente nos ayudaba para prevenir una recurrencia del herpes zóster en 50-55%, pero la prevención de la neuropatía subía hasta 70-75%. Inicialmente aquí en México solamente teníamos acceso a la vacuna Zostavax, que es la vacuna de virus vivos atenuados. Ahora que ya tenemos la disponibilidad en México de la vacuna recombinante, las efectividades suben para ambos procesos, es decir, tanto para la aparición de una herpes zóster, si ya tenemos el antecedente de haber padecido varicela, arriba del 90%. Y para neuropatía posherpética pudiera ser incluso arriba del 95%. Doctora, ¿se recomienda poner la vacuna de Shingrix en personas que previamente ya recibieron la vacuna de Zostavax? Sí, se debe y se puede aplicar la vacuna de Shingrix después de haberse aplicado Zostavax, precisamente por lo que estamos platicando, de que el porcentaje de protección que nos otorgaba Zostavax como vacuna de virus vivos atenuados es menor en comparación con la vacuna que tenemos ahora disponible. Se puede aplicar sin ningún problema. Las 2 dosis. En un caso de enfermedad aguda por el herpes zóster, ¿se aplica la vacuna o cuánto tiempo después se puede realizar esto? No, en enfermedad aguda no podemos aplicar vacunas y la respuesta es muy sencilla. La razón de aplicar una vacunación es específicamente prevención. No podemos hablar de tratamiento, aunque en algunos casos, en algunas vacunas, tenemos implícito que dentro de la acción de la vacuna pudiera ayudarnos a tratar una enfermedad. ¿Qué es lo que quiero? Que no vuelva a recaer, o tratar de controlar incluso el dolor, que es una de las razones más importantes para aplicar esta vacuna, es decir, la neuropatía posherpética, ya sea crónica o aguda. Ahí sí voy contra las dos formas, ¿no? El dolor crónico y el dolor agudo. Pero no quiere decir que si yo le aplico la vacuna en la etapa aguda, el paciente va a tener menos dolor o menos aparición de vesículas, porque la vacuna es profiláctica, no es terapéutica. Tenemos que esperar mínimo 6 meses a 1 año después del último brote, es decir, de la última aparición de vesículas en la región donde haya tenido el herpes zóster,
Y en el caso de Shingrix, un mes aproximadamente sería como lo más después de que se terminó el cuadro agudo. Ahora aclaremos, ¿existe alguna recomendación en particular que pueda dirigir a los estudiantes de pregrado y posgrado alrededor de la vacuna de herpes? Tenemos que convencer a la población que es mejor prevenir que tratar. El herpes zóster no nada más causa una enfermedad física en un paciente con dolor importantísimo que puede llegar a ser discapacitante o incapacitante. Hay pacientes que han llegado a decir, prefiero morirme, doctora, que seguir con este dolor, a ese grado de dificultad, de control del dolor. Aparte, empezamos a agregarle costos como por ejemplo el hecho de ir a los médicos, el hecho de estar comprando medicamentos para el dolor que muchas veces no logran controlar el dolor. Si después vuelve a aparecer el brote en algún otro lugar o en el mismo lugar, los antivirales no son baratos. Y por otro lado, la persona que cuida a la persona que tiene herpes, que la lleva al médico, porque estamos hablando de adultos mayores, también tiene días de pérdida de actividad económica. Entonces, no es nada más el hecho de vacunar para que simple y sencillamente no le dé herpes zóster. Es como entender que la vacunación es parte económica, parte de responsabilidad social. Es muy importante que hagamos entender a la población que solamente el agua potable y la vacunación son las dos medidas que han demostrado tener un impacto mundial para una buena calidad de vida, que es lo que se busca en un adulto mayor. A nombre de la UNAM, le agradecemos a la doctora Cecilia Guerrero por haber compartido su experiencia con nosotros. Soy el doctor Miguel García, nos vemos en la próxima.